Vamos a comenzar esta meditación en movimiento, acostados boca arriba. Vamos a generar un espacio de calma en nuestro interior. Primero lo que tenemos que hacer es registrar cómo está nuestro cuerpo, cómo están los apoyos de este sobre el suelo. Y vamos a hacer una respiración bien profunda por la nariz. Vamos a llenar todo el abdomen, expandir nuestras costillas, dejar que toda nuestra espalda se apoye sobre el suelo. Vamos a comenzar a regular nuestra respiración a partir de esta meditación. Vamos a entrar en un estado de calma y de regulación de nuestro sistema nervioso. Y vamos a hacer un pequeño escáner corporal de nuestros pies, de los dedos de nuestros pies, del talón, cómo se apoya sobre el suelo. Vamos a ir recorriendo parte por parte cómo queda nuestro gemelo apoyado, cómo se posiciona nuestra rodilla. Quiero que vayan siguiendo con mi voz e imaginando todo su cuerpo, sus muslos, sus glúteos apoyados sobre el suelo, cómo se posiciona su cadera. Empiecen a seguir vértebra por vértebra durante todo el recorrido de su columna. Cómo cae el peso de su abdomen sobre el suelo, cómo cae su pecho, sus escápulas. Dejen caer el peso de sus hombros, de su trapecio. Suelten la tensión que suele tener la mandíbula. Muy lentamente, una vez hecho este escáner corporal, quiero que lleven toda la atención a su respiración. Van a inhalar, van a dejar que entre todo el aire por su nariz. Van a hacer que recorra todo su pecho hasta llegar a su abdomen. Van a expandir sus costillas. Y cuando exhalo dejo que salga todo el aire también por mi nariz. Mis costillas se cierran. Y vuelvo a inhalar, expandiendo mis costillas, sosteniendo el aire, haciéndome consciente de todas las partes en mi respiración. Y al exhalar, voy a cerrar mis costillas, voy a sacar todo el aire también por mi nariz. Y a partir de ahora, se van a imaginar cómo aparece una esfera en su pecho. Una esfera no muy grande, del tamaño de un pomelo, que quiero que lo empiecen a mover a diferentes partes de su cuerpo y que sientan cómo se va a ir viendo y modificando su posición en base al movimiento que realizan con su cuerpo. Desde el pecho, quiero que piensen en llevarla hacia su hombro derecho. De su hombro derecho quiero que lo muevan hacia el brazo, hacia el codo, el antebrazo, la muñeca, que se pose sobre sus nudillos. Y háganla volver hacia su hombro derecho, pasando por la muñeca, el antebrazo, el codo, el brazo, el hombro. Pasa por sus clavículas y la llevan hacia el hombro izquierdo, brazo, codo, antebrazo, hacia su muñeca. La dejo posar sobre mis nudillos, hundiendo mi mano sobre el suelo. Y voy a regresar nuevamente por el mismo camino. Muñeca, antebrazo, codo, brazo, hombro. Vuelvo al pecho, hundo mi abdomen para que baje hacia mi cadera. Dejo que se pose sobre mi cresta ilíaca derecha y hago recorrer todo mi muslo, mi rodilla. La dejo bajar por mi tibia hasta llegar a mi pie. Y desde mi pie va a subir nuevamente, bien controlado y despacio, sintiendo cómo recorre mi tibia, mi rodilla, mi muslo. Se posa sobre mi cresta ilíaca, pasa sobre mi vientre, le hago espacio en el pecho, hundo el pecho para que se pose. Y desde ahí la voy a llevar hacia mi hombro derecho, que recorra todo mi brazo, mi codo, mi antebrazo y mis nudillos. Desde mis nudillos
voy a buscar elevarla, para alejarla del suelo, comenzar a levantarla, desplegando mi mano, mi antebrazo, mi codo, mi brazo. Se va a llevar todo mi hombro, va a comenzar a elevar muy sutilmente mi cabeza del suelo, mis escápulas, hasta dejarme sentado o sentada. Y poco a poco voy a ir incorporándome, levantándome del suelo, hasta quedar parado o parada. Voy a notar cómo ahora todo el peso de mi cuerpo recae sobre las plantas de mis pies, sobre mis talones, sobre mis dedos, sobre el arco de mi pie. Y muy poco a poco voy a comenzar a mover esta esfera nuevamente desde mi brazo derecho, desde mis nudillos, hacia mi muñeca. La voy a dejar caer por mi antebrazo nuevamente, la voy a sostener un poco en el codo y desde ahí voy a pasarla hacia mi brazo, mi hombro. Voy a dejar que caiga mi cabeza hacia adelante para que pase por mi trapecio hasta llegar hasta el hombro izquierdo y que vuelva a hacer un mismo recorrido desde el hombro izquierdo al brazo, al codo, antebrazo, muñeca, nudillos. La muevo un poco entre mis dedos de la mano y vuelvo a hacer que suba muy sutilmente por mi muñeca, mi antebrazo, mi codo. La sostengo un segundo en mi codo y dejo que suba hacia mi brazo, mi hombro. Recorre nuevamente mi trapecio, se inclina mi cabeza hacia adelante y pasa hacia el hombro derecho y dejo que recorra nuevamente todo mi brazo derecho, como si fuera una ola, y nuevamente vuelve a retomar hacia mi trapecio y muevo muy sutilmente mi brazo. Mi trapecio la sostiene, pasa hacia el hombro izquierdo y dejo que recorra nuevamente todo mi brazo izquierdo hasta llegar a mis nudillos. Y desde mis nudillos de la mano izquierda voy a posarla por encima de la tapa de mi cabeza y voy a dejarla unos segundos en ese lugar. Todo mi cuero cabelludo va a inclinar mi cabeza hacia adelante, va a posarse sobre mi nuca y voy a dejar que me recorra toda mi cervical, mis vértebras. Voy a empezar a inclinar mi torso hacia adelante, dejando que caigan mis brazos. Pasa por entre mis escápulas, mis vértebras torácicas. Sigue recorriendo la parte posterior de mi cuerpo, llevándolo hacia adelante, inclinándome cada vez más hasta posarse sobre mi zona lumbar. Y la voy a dejar unos segundos ahí, con todo mi cuerpo flexionado hacia adelante. Si me tensa mucho la cadena posterior de mis muslos, puedo flexionar un poco las rodillas, pero todo mi torso está suelto, sosteniendo esa esfera, y muy a poco la voy a hacer subir nuevamente desde la zona lumbar, vértebra por vértebra, torácica, pasa entre mis escápulas, vuelve hacia mi nuca y desde ahí hacia la tapa de mi cabeza. Desde la tapa de mi cabeza dejo caer esta esfera hacia el lado derecho para posarse en mi mejilla derecha. Y voy a sentir cómo cae todo el peso de mi cabeza hacia el lado izquierdo. Y desde ahí la hago subir nuevamente hacia la tapa de mi cabeza, que recorra todo el lateral de mi cara hacia mi mejilla izquierda. Y dejo caer mi cabeza hacia el lado derecho. Inhalo, exhalo y siento todo el peso, haciendo que mi cabeza se incline. Y desde ahí vuelve muy sutilmente hacia arriba, hacia la tapa de mi cabeza. Y voy a inhalar y la voy a dejar caer por mi frente, por mi nariz, por mis labios, haciendo espacio en todo mi cuerpo. Y se posa por debajo de mi mentón, haciendo que mi cabeza caiga hacia
hacia atrás, llevando todo el peso de esta hacia la parte posterior de mi cuerpo y sigue recorriendo todo mi pecho. Al inhalar dejo caer un poco más por mi vientre hasta llegar a mi pelvis y desde ahí la voy a bajar por mi pierna derecha, muslo, rodilla, pierna, hasta llegar al pie derecho. La muevo dedo por dedo y la hago volver muy sutilmente desde mi pie hacia mi tobillo, pierna, rodilla, muslo, cadera derecha y va a subir en diagonal hacia mi hombro izquierdo, pasando por todo mi vientre, generando espacio. Inhalo y sigue subiendo por el pecho hasta llegar a mi hombro izquierdo y desde ahí la hago bajar nuevamente desde mi hombro izquierdo, pecho, abdomen, cadera derecha, muslo derecho, rodilla, tibia, tobillo y pie. Respiro, sostengo y al exhalar vuelvo a subir toda la esfera hasta mi hombro izquierdo. Sientan cómo recorre cada parte de su cuerpo y les va creando cada vez más espacio, cada vez más conexión en todo su cuerpo. Y desde el hombro izquierdo voy a dejarla pasar a través de mis clavículas hasta el hombro derecho para que empiece a bajar nuevamente en diagonal desde mi pecho, vientre, pelvis, hacia mi muslo izquierdo, rodilla, tibia, tobillo, pie izquierdo. Muevo los dedos y la dejo pasar de un lado al otro. Inhalo y vuelve a subir por mi tibia, rodilla, muslo, cadera. Pasa por mi vientre, dejo espacio para que suba hacia mi pecho, hombro. Y una vez más voy a inhalar y la voy a dejar caer en diagonal. Muy levemente va a recorrer mi pecho, mi abdomen, mi cadera izquierda y baja por mi muslo, rodilla, tibia, hasta posarse sobre mi pie. Y voy a inhalar y la voy a dejar subir nuevamente. Y ahora, una vez que la pose sobre mi hombro derecho, voy a hacerla subir hasta la tapa de mi cabeza, donde se va a hacer un poco más grande del tamaño de mi cráneo, y voy a dejarla recorrer todo mi cuerpo de forma espiralada. Cuando inhalo, va a comenzar a recorrer mi cabeza, en forma de espiral bajar a mi cuello, va a envolver mis hombros, mi pecho, todo mi abdomen de forma siempre en espiral, hasta llegar a mi cadera y la dejo bajar por mis glúteos, hacia mis muslos, mis rodillas, mis tibias, hasta llegar a la planta de mis pies. En la próxima inhalación la voy a hacer subir nuevamente en espiral, que recorra todo mi cuerpo. Voy a dejar que suba por mis tibias, mis rodillas, mis muslos, glúteo, abdomen, que haga espacio y pase por todo mi pecho, mis hombros, mi cuello y la tapa de mi cabeza. Y desde ahí comienza a hacerse cada vez más pesada y acercar mi cuerpo al suelo. Me empieza a hacer chiquito, chiquito. Apoyo mis glúteos sobre el suelo, me siento, me tumbo hacia un lateral y dejo que se recueste todo mi cuerpo sobre el suelo. Una vez ya acostados, vamos a volver a prestar atención a cada uno de los apoyos que hay nuevamente de nuestro cuerpo en el suelo
y vamos a cederle todo el peso de nuestro cuerpo al suelo. Vamos a sentir como cada vez nuestro cuerpo está más liviano, más entregado a esa situación de estar completamente presente, completamente conectado, conectada, sintiendo cada parte de ustedes. Van a inhalar y al exhalar van a llevar todo el aire hacia afuera de su cuerpo, a través de la nariz. Y una vez más inhalo por la nariz, llevo el aire a mis costillas, las expando. Y cuando exhalo saco todo el aire que pueda, como si quisiera llevar el ombligo hacia el suelo. Y van a mantenerse en esa respiración. Van a regalarse unos minutos más en ese estado de calma, de conexión, sin juicio, sin pensamientos a futuro, solamente un regalo del momento presente. Muchas gracias.